empezamos a grabar ya se esperaron suficientes minutos, ¿verdad? Las personas tienen que estar atentos, ustedes saben un horario, tienen que estar antes, revisar sus computadoras antes, todo eso. Yo no me vengo aquí a las 7:15, ¿verdad? Yo me vengo más temprano. Entonces, hay que estar para eso. Muy bien. Bueno, primero, como hacía la clase pasada, estuve revisando la plataforma. Ya la actividad número 1 de química está completa con los 29, ¿verdad? Y en la actividad número 2, que era la de la semana pasada, solo faltan 5 personas. ¿Verdad? Tengo 24 entregados. Entonces, por favor, entregar esas personas, ¿verdad? Murillo, Kiara, Campuzano, Hoyos y... Dígame. Entonces, esas personas son las que faltan por la historia de la evolución de la tabla periódica, que son las que faltan de ese deber. Muy bien. Bueno, en la clase de hoy, ¿verdad? Vamos a seguir profundizando acerca de la tabla periódica y esta vez vamos a tener algunas aplicaciones numéricas en relación con la configuración electrónica. Eso que aprendimos a hacer cuando estábamos viendo los números cuánticos, ¿verdad? La distribución de los electrones según el número atómico, eso nos va a servir luego si nosotros no tenemos idea de cuál es el número, exacto, si el número atómico de algún elemento, con el número atómico podemos predecir alguna de sus propiedades y compararlos con otros, sin necesidad de conocerlo. Es decir, sin necesidad de saber si es el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el antimonio, el florencio, lo que sea. Ningún elemento, ¿verdad? Solamente sabiendo su número atómico y haciendo su configuración electrónica, yo puedo predecir su ubicación en la tabla periódica y puedo predecir de una forma más o menos acertada sus propiedades periódicas. Sin embargo, lo primero que vamos a hacer en esta primera parte es ver cuáles son esas propiedades y cómo varían esas propiedades. Es decir, vamos a hacer una pequeña, definición, ¿verdad? Y ejemplos de cada uno con el material que tenemos en la plataforma. Y luego vamos en la siguiente parte, ¿verdad? En la siguiente periodo, entonces haríamos los ejercicios. Porque la actividad de esta semana es a través de ejercicios. Es decir, yo les voy a dar los números atómicos y ustedes van a decir en qué periodo y en qué grupo están y los van a comparar entre ellos. Van a decir quién es más electronegativo, quién es menos electronegativo, quién tiene mayor radio iónico, mayor radio atómico, entre otras de las propiedades que se estudian en la tabla periódica. Muy bien. Eso es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. La tabla periódica no es solamente alguien que, no sé, le molestaba el desorden de los elementos. Por cierto, hay personas que tienen una mala presentación personal. Ya los anoté aquí, porque yo no voy a... Imagínense todas las clases repetir, agárrense el cabello, siéntense bien, cuidado con la luz, acomoden la cámara. Ya a varios les he dicho en varias clases que les veo el cabello hermoso, bellísimo, la frente, todas esas cosas. Entonces, recuerden que eso es parte del comportamiento y entonces ahora como que lo voy a poner en la evaluación de las tareas. A ver si es que se acomodan esos cabellos, se acomodan esa presentación personal, etc. Muy bien, y recuerden que los que están en la institución deben estar identificados, ¿verdad? Es decir, nada de chompas que no sea del colegio, nada de camisas que no sea del colegio, todo eso ustedes lo saben. Ok, perfecto. Solo por si acaso, porque yo reviso los videos. Ok. Bueno, en fin. Entonces, siguiendo con lo que le estaba diciendo, entonces, la tabla periódica no es un invento de alguien solamente porque le molestaba el desorden de las cosas, no, tiene una finalidad, tiene una función.
Tiene una utilidad muy importante para las personas que estudian química, ¿verdad? Y bueno, y que es de conocimiento. Muchos de nosotros no sabemos qué vamos a estudiar, pero lo que es la química, la matemática, muchas ciencias tienen relación, ¿verdad? Y se estudian en diferentes carreras de una u otra forma, ¿no? No con la misma intensidad. Una persona que estudia, no sé, medicina no es la misma química que va a estudiar un químico público. Son químicas distintas, ¿verdad? Aplicadas de forma diferente, pero en fin, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver son las propiedades periódicas. Hoy voy a entrar de lleno porque el tiempo es sumamente corto, ¿verdad? Para todo lo que tenemos que escuchar. No sé si lo vamos a aprender, esperemos que sí, ¿verdad? Lo que pasa es que eso se gana con la práctica. Pero sí por lo menos escuchar y entender algunas de las definiciones y de las propiedades que vamos a estudiar. Luego les voy a mostrar una sola imagen, en un PowerPoint es una sola, no es ni siquiera una presentación, es una imagen donde nos dicen cómo varían estas propiedades, si es de arriba, de abajo, de izquierda, de derecha, diagonal, etcétera, ¿verdad? Porque sabemos que la tabla periódica es como un rectángulo que tiene todos los elementos allí. Entonces, bueno, vamos primero directamente con lo que ustedes no leen, que es el material que está en la plataforma, ¿verdad? Entonces, bueno, en la tabla periódica tiene unas propiedades, las cuales varían. Por eso es que se hace la tabla periódica. Entonces, el agrupamiento de los elementos según los valores de sus propiedades experimentales fue el primer criterio de ordenación. Es decir, la densidad, la reactividad, los puntos de cambio de estado, la fórmula del óxido formado. O sea, hay diferentes criterios. Al principio habían diferentes criterios. Y vamos a analizar solamente algunas propiedades, precisamente las más relevantes, a la hora de justificar y hacer previsiones sobre la forma de unirse los átomos de los diferentes elementos. ¿Ah? Entonces, es importante que sepamos que la estructura electrónica de los gases nobles. En química, el término noble indica que es no reactivo. Esos son los elementos que se encuentran aquí. Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Todos estos que están aquí, en el grupo 18, en el grupo 8B, ¿verdad? Son los que se conocen, perdón, 8A, son los que se conocen como gases nobles. El término noble indica que es no reactivo. Los gases nobles son gases inertes, ¿verdad? Parece ser que tienen la capa más externa completa y completan electrones, por lo cual no necesitan hacer ningún tipo de enlace, ¿no? Tienen una energía muy pequeña. En general, los átomos tienen tendencia a adquirir estructura electrónica de gas noble, es decir, todos los demás elementos de la tabla periódica intentan obtener una configuración del gas noble al cual ellos estén más cerca. Por ejemplo, el litio, ¿verdad? Está en este grupo, ¿verdad? En este periodo, está al final neón, pero si pierde un electrón, que es el que está arriba, sería el helio, ¿no? Entonces, el litio, por lo general, va a obtener o va a querer tener la configuración del gas noble más cercano, que en este caso es helio. Si estamos hablando, por ejemplo, de que es el arsénico, el gas noble más cercano es que es criptón. Entonces, él va a buscar la forma de perder o ganar electrones para poder alcanzar esta configuración. La configuración de los gases nobles es una configuración bastante estable, ¿verdad? Entonces, todos los demás van a tratar de buscar, de conseguir, a través de la formación de enlace, de la pérdida de electrones, de la ganancia de electrones, van a tratar de buscar esta configuración del gas noble más cercano, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo sepamos, porque de este criterio, ¿verdad? Vamos a saber la capacidad, por ejemplo, vamos a empezar a intuir qué enlaces se van a formar o de qué manera van a actuar estos elementos, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí tenemos una especie de simulador, ¿verdad? Que nos va a decir, si yo escojo el elemento, por ejemplo aquí aparece, ¿ves? Titanio, y nos va a decir todos los valores de sus propiedades, es decir, el número atómico, la masa atómica. Esto que está aquí les va a servir mucho a la hora de poder descubrir, ¿verdad?, los elementos. Por ejemplo, si quiero el teluro, ¿verdad? Aquí está. Número atómico, masa atómica, punto de ebullición, etc. Y así sucesivamente con cada uno, ¿no? Entonces, esto como parte... esta aplicación como para que puedan ir aprendiendo, ¿verdad? Propiedades de cada uno de los elementos de la tabla periódica. Muy bien, aquí tenemos otro, ¿verdad? Aquí tenemos otro, por ejemplo, aquí tenemos la tabla periódica, nos está diciendo que los que están en color negro son los elementos artificiales, ¿verdad? O que se han sintetizado, y los
en color blanco, que tienen el fondo blanco, son los elementos naturales, es decir, que se consiguen en la naturaleza, esos que están allí. Si le damos aquí, aquí dice, ¿qué significa esto en español? ¿Alguien me dice? ¿Qué cosa, viste? ¿Lo puedes decir todo? Esto, ¿qué significa en español? Esto que dice aquí. Hoy. Hoy, ¿verdad? Bueno, estos son los elementos hoy. Si ustedes quieren saber los elementos de hace muchísimos años, aquí le damos hacia atrás, ¿verdad? Si yo le doy aquí, voy a los primeros. Aquí están, los más antiguos. Ahí están. Esta es la tabla periódica, está vacía. La están viendo vacía, ¿verdad? Los elementos más antiguos fueron, o los primeros, pues, hierro, cobre, plata, oro, mercurio, estaño, plomo, carbono y azufre. Estos son los primeros. Luego, si yo le voy dando aquí, ¿verdad? Aquí dice 1250. Vamos a ir observando que se van agregando los que van apareciendo. 1450, 1526, 1669, 1732, y ahí vamos viendo 1741, 1751 se descubrió el níquel, 1755 aquí tenemos magnesio, 1766 hidrógeno, 1771 aparece el oxígeno, luego el nitrógeno, y así vamos sucesivamente cada año, ¿verdad? Cuando se fueron descubriendo cada uno de los elementos. Se observan, todos los elementos no se conocían de una vez, solo se conocían unos pocos, y a medida que fueron pasando el tiempo, ¿verdad? Con los descubrimientos, las invenciones, etcétera, ¿verdad? Los experimentos de los científicos, fueron apareciendo cada uno de los elementos. Dígame. ¿Alguien dijo algo? ¿Nadie? Me pareció escuchar algo. Ok. Bueno, y así es también como parte de la curiosidad, ¿no? De ustedes. Aquí tenemos los años. Aquí van apareciendo los años, ¿verdad? Si observan, todavía en el año 1880 todavía faltaban muchísimos, ¿no? Aquí en el año 1917, 1925, 1937, 1940, y ahí vamos hasta que lleguemos a la actualidad, ¿no? Muy bien, y ahí vamos bien. Aquí podemos ver, por ejemplo, también con esta tabla periódica que está aquí anexa, por ejemplo, si yo quiero saber la abundancia en la Tierra, esta que está aquí, la abundancia en la Tierra, yo le selecciono, ¿verdad? Y aquí aparece, ¿verdad? ¿Cuál es el elemento más abundante de la corteza terrestre? Según esto. El oxígeno. El oxígeno. El oxígeno, muy bien. ¿Y le sigue? El silicio. El silicio, ¿verdad? El silicio y luego Aluminio. aluminio. Y ahí estamos, ¿verdad? Aquí aparecen los porcentajes y aparecen coloreados. Aquí, por ejemplo, aparece la reactividad. El más reactivo es el más rojo y el menos reactivo son los que están en blanco. Si observan, menos reactivos, aquí están. Gases nobles, todos los que les dije. Y aparece aquí el nitrógeno. Luego, ¿verdad? Tenemos más claritos aquí el níquel, el paladio, el platino. De hecho, níquel, paladio y platino se utilizan como superficies de reacción de muchas síntesis químicas, sobre todo en orgánica, ¿verdad? Sirven como superficie, y de hecho se utilizan también para la construcción de pilas galvánicas, porque estos metales no reaccionan, ¿no? De hecho, se utilizan a nivel quirúrgico también para, sobre todo el platino se puede utilizar para hacer bisturí y estas cosas para que no se oxiden ni reaccionen a la hora de hacer las operaciones, por ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos varias, por ejemplo, si los quiero ver como cuáles son los metales y no metales, aquí están. Metales son los que están en rojo, no metales, este es como azul, y los metaloides, ¿verdad? O que tienen comportamiento dual, aparecen los dos, esta escalera que está aquí, ¿verdad? Si observan, también el hidrógeno tiene el doble comportamiento. Muy bien. Aquí tenemos su estado de agregación a temperatura ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, los que son gases en la atmósfera terrestre, ¿verdad? A temperatura ambiente, todos los que están en verde. Los azules son los que aparecen en líquido y los rojos aparecen en sólido. Se observan, la mayoría de los elementos se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente. Y bueno, aquí están clasificados por grupos. Metales alcalinos, metales de transición, halógenos y gases nobles. Ahí tenemos esa tabla periódica también que nos puede servir. Entonces tenemos estas dos, ¿verdad?
para explorar un poco. Muy bien. Vamos entonces con una de las primeras propiedades, que es el radio atómico, ¿verdad? El radio atómico, aquí está. El radio atómico se define como la mitad de la distancia entre dos núcleos del elemento unidos por un enlace covalente puro. Ese es el radio atómico. Se define como la mitad de la distancia entre dos núcleos del elemento unidos por enlace covalente puro, ¿verdad? ¿Por qué vamos a hablar del radio de los átomos? ¿Verdad? Porque recuerden que para disponer de una medida del tamaño de los átomos se hace la suposición de que cuando se unen dos átomos compartiendo electrones mediante un enlace covalente, son dos esferas, que quedan superpuestas en parte. Así, cuando se mide la distancia de enlace entre dos átomos de hidrógeno en la molécula de hidrógeno, ese es el valor del radio atómico. Es decir, tienen que ser dos núcleos del mismo, ¿verdad? Si estamos hablando de hidrógeno, tienen que ser dos núcleos de hidrógeno. Si estamos hablando de litio, tienen que ser dos núcleos de litio, ¿verdad? Que estén unidos por un enlace atómico. Y el punto medio, ¿verdad? Sería la distancia que se conoce como radio atómico, ¿verdad? Utilizando este método, el radio atómico del hidrógeno es de 0,30 angstrom y el del cloro es de 0,99. Si el método es coherente, la distancia experimental del enlace debe ser de 0,30 a 0,99 angstrom. La coincidencia de valores es prácticamente total, ya que el valor experimental es de 1,27 angstrom, ¿verdad? Aquí tenemos un dibujo, ¿verdad? Tenemos dos núcleos y aquí está. Aquí está el radio atómico, es esto que está aquí. Muy bien. Aquí tenemos el comportamiento del radio atómico, ¿verdad? En una gráfica. Entonces, esta es una propiedad. Ahora, esa propiedad, ¿cómo varía en la tabla periódica? ¿Verdad? Esa propiedad varía de la siguiente manera. Esta tablita que está aquí es la que a nosotros nos puede servir para eso. Si observan, en la parte izquierda, aquí está la tabla periódica, están dos flechas, una que va de izquierda a derecha y una que va de abajo hacia arriba. Si observan, ubicamos el radio atómico, ¿verdad? Dice que de izquierda a derecha el radio atómico disminuye y de abajo hacia arriba el radio atómico disminuye, ¿verdad? Entonces, repito, de esa manera es que nosotros podemos saber comparar los radios atómicos de diferentes elementos. Repito entonces cómo está organizado el radio atómico o cómo se visualiza o cómo varía el radio atómico en la tabla periódica. De izquierda a derecha disminuye y de abajo hacia arriba disminuye, ¿verdad? Si yo les dijera entonces, ¿cuál es el elemento que tiene el menor radio atómico? ¿Cuál sería? ¿En qué cuadrito se ubicaría el que tiene el menor radio atómico? Les voy a compartir la otra tabla periódica. Quédense con esta imagen. De izquierda a derecha disminuye, de abajo hacia arriba disminuye, ¿verdad? Vamos a quedarnos ahora con esta, voy con esta tabla periódica que les había compartido. A ver, aquí. Aquí. Si de izquierda a derecha disminuye y de abajo hacia arriba disminuye, ¿cuál de todos estos elementos tiene el menor radio atómico? A ver. No sé si me voy a equivocar, pero es el helio. El helio, correcto, ¿verdad? Entonces, de izquierda a derecha disminuye, es decir, que estos tienen mayor radio atómico y estos tienen menor, ¿sí o no? ¿Verdad? A este extremo. Ahora, de abajo hacia arriba disminuye. Entonces, los que están abajo tienen mayor radio atómico que los que están arriba. Entonces, si me voy así de forma diagonal, este es el señor que tiene el menor radio atómico. Este señor que está aquí, ¿verdad? De hecho, no se registra. Aquí sí lo observan, ¿verdad? Entonces, el menor radio atómico es el que tenemos aquí, el del helio. Muy bien. De esa manera ya nos podemos ir ubicando con el radio atómico, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les dijera entre el cobre y la plata. A ver, aquí, uno arriba del otro. ¿Quién tiene mayor radio atómico, el cobre o la plata? La plata. La plata, ¿verdad? Muy bien, porque disminuye de abajo hacia arriba. La plata tiene mayor radio atómico. Muy bien. Si digo, por ejemplo, este que está aquí, berilio
y hierro. ¿Quién tiene menor radio atómico entre el berilio y el hierro? El hierro. El hierro. Vamos a ver. Dice que disminuye de izquierda a derecha. Disminuye y aumenta y disminuye de abajo hacia arriba. ¿Quién tiene menor radio atómico? Berilio. ¿Berilio o hierro? Berilio. Menor radio atómico, berilio. Supongo. O sea, Hierro. la primera. Hierro. Vamos a ver. Aquí dice berilio, ¿verdad? Radio atómico 1.12, hierro. Radio atómico 1.26. ¿Quién tiene menor? Berilio. Berilio, ¿verdad? Muy bien. Ok. Eso es parte de ir practicando. Muy bien, vamos a ir con la otra propiedad. Radio iónico, ¿verdad? Aquí tenemos la segunda propiedad, que es el radio iónico. El radio iónico es, hay elementos que forman iones positivos, que se llaman cationes, ¿verdad? Esto lo hacen perdiendo electrones, mientras otros que ganan electrones forman iones negativos, que se llaman aniones, ¿verdad? En ambos casos varía la relación entre protones y electrones, es decir, varía la carga nuclear efectiva. Por ejemplo, el sodio tiene la estructura electrónica, esta que está aquí, ya la conocemos, ¿verdad? Un S2, 2S2, 2P6, 3S1, con 11 electrones en total. Se forma el ion Na más al perder este electrón que está aquí, de la última capa. Entonces la carga nuclear efectiva pasa de ser 11 protones, 11 electrones, a ser 11 protones, 10 electrones, porque pierde un electrón, ¿verdad? Entonces, al formarse un catión, siempre se produce este efecto de aumento de la carga nuclear efectiva y disminuye su tamaño. Cada vez que se forma un catión, es decir, se pierde un electrón, se disminuye el radio, ¿verdad? Porque estamos perdiendo electrones de la última capa. En el caso de los elementos alcalinos, al perder el único electrón que tiene en la capa más externa, queda como última capa ocupada la capa anterior, con lo que el tamaño del radio iónico es menor. Lo mismo sucede con los alcalinos térreos al perder los electrones. Pero, ¿qué pasa con los que ganan electrones? ¿Aumentan o disminuyen su radio atómico iónico? ¿Qué pasa con los que ganan electrones? Aquí vemos un ejemplo. Observen aquí. Este es el átomo de sodio neutro, ¿verdad? Pierde un electrón. ¿Qué pasa con el radio iónico? Observen. ¿Ah? Se hace más pequeño. Se hace más pequeño. Muy bien. Y si observan el flúor, no pierde un electrón, sino que gana uno. Por eso está cargado negativamente. ¿Qué pasa con el radio iónico? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Muy bien. Entonces, significa, ¿verdad?, que cuando perdemos electrones, disminuye el radio iónico. Y cuando ganamos electrones, aumentamos el radio iónico. Entonces, vamos a observar la imagen que les estaba mostrando de PowerPoint con respecto al radio iónico. ¿Verdad? Si observamos, ¿verdad?, el radio iónico, no lo tenemos aquí ya, bueno, ya lo vamos a buscar. Perdón. Vamos a seguir aquí, ¿verdad? Entonces, observamos, ¿verdad? En la tabla, si observamos aquí entonces, el radio cada vez, normalmente los que tienden a perder electrones, ¿verdad? Los que tienden a perder electrones son los metales, ¿verdad? Que son los que están en la parte izquierda, y los que tienden a ganar electrones son los que están en la parte derecha, ¿verdad? Los halógenos, no tanto los gases nobles. Muy bien. Vamos con la siguiente propiedad, que es la electronegatividad. ¿Alguien ha escuchado hablar de lo que es la electronegatividad? ¿Nadie? Bueno, la electronegatividad es la capacidad que tienen los elementos de atraer electrones hacia sí. Entonces, los más electronegativos son estos que están aquí, ¿verdad? Estos que están aquí son los más electronegativos. Y los
metales son menos electronegativos, es decir, que son más electropositivos. Los metales, por lo general, los que están al extremo izquierdo, tienden a perder más que a ganar electrones. Y los elementos que están al lado derecho tienden más a ganar electrones que a perderlos, ¿verdad? Esto es lo que es la electronegatividad. Más que un concepto, es como una propiedad, ¿verdad? Una propiedad de los elementos hacia la afinidad de tener electrones hacia sí. Muy bien. Si observamos, ¿verdad? En la imagen, la electronegatividad entonces aumenta de izquierda a derecha y aumenta de abajo hacia arriba. Entonces, repito, la electronegatividad, además la electronegatividad solo toma hasta el grupo 7. El grupo 8, donde están los gases nobles, no intervienen. Recuerden que los gases nobles, por su configuración electrónica, tienden a ser neutros, ¿verdad? O poco reactivos. Entonces, repito, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Aumenta la electronegatividad. Si observamos la tabla periódica, ¿cuáles serían los elementos más electronegativos? Vamos a ver aquí. ¿Cuáles serían aquí los elementos más electronegativos? Si la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. ¿Cuál sería el elemento más electronegativo de la tabla periódica? Ojo, sin contar estos que están aquí, porque estos son los gases nobles. El flúor. El flúor, muy bien. El flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Ese que está allí. Es decir que, por lo general, el flúor, con cualquier elemento que tenga, él, en vez de perder electrones, él los va a quitar. Por eso se llama, es el más electronegativo. La electronegatividad es esa, es la afinidad o la capacidad de poder atraer electrones hacia sí. Entonces, el elemento más electronegativo es el flúor y por lo tanto él va a, en vez de perder electrones, él va a captar o a robar electrones pues, a los otros elementos por esa capacidad que tiene. Muy bien. Aquí aparecen otras propiedades que podemos leer, ¿verdad? El carácter metálico, que normalmente lo tienen los que son los metales, ¿verdad? Son los elementos que tienen tendencia a perder electrones formando iones positivos. Ese proceso se llama oxidación. Por el contrario, los no metales ganan electrones y se reducen. La mayor parte de los elementos conocidos son metales y se conocen desde la antigüedad. El hierro, el cobre, el oro, la plata. ¿Dónde están los metales en la tabla periódica? En la parte izquierda, mientras que los no metales en la parte derecha, ya eso lo hemos visto. Y los gases nobles no tienen ni carácter metálico ni no metálico. Así que los gases nobles los dejamos tranquilitos, ¿verdad? Entonces, los elementos son más reactivos cuanto más metálicos o más no metálicos son, ya que entonces tienen más tendencia a transferir electrones, ¿verdad? O a ganar electrones. Repito entonces, los elementos cuantos más metálicos o más no metálicos tienden a ser más reactivos. Ahora, si yo observo la tabla periódica, a ver, si yo observo la tabla periódica, ¿cuáles son los que tienen carácter más arraigado de no metales? A ver. ¿De aquí o de aquí? Vamos a ver. ¿Cuáles serían los elementos que son de carácter más no metálicos? ¿Los de la izquierda o los de la derecha? Derecha. A los de la derecha. Y específicamente, ¿cuáles serían los que tienen mayor capacidad de ser no metales? Estos que están aquí, ¿verdad? Estos que están al lado de los gases nobles. Estos que están aquí, que son los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, ¿verdad? Estos no metales son los más reactivos, tienden a atraer más electrones. ¿Y cuáles serían los que tienen mayor carácter metálico? Entonces, ¿dónde se ubicarían? ¿Cuáles son los que tienen mayor carácter metálico? ¿Cuáles quieren ustedes? En la tabla periódica. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda. ¿Y cuál grupo sería? ¿Cuál sería? ¿El 1 o el 2? Escucho los niños. Dígame. El 2. El 2. Bueno, estos serían los más reactivos que están aquí, ¿verdad? De forma con carácter metálico. Sodio,
potasio, rubidio, cesto y francio. Luego siguen, ¿verdad? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, ¿verdad? Que son los elementos alcalinos y los alcalinos tercios. Ellos tienen capacidad de formar enlaces, de formar iones positivos. Y estos que están aquí tienen mayor capacidad de formar iones negativos. Es decir, que si yo pongo al litio conjunto al flúor, probablemente ellos van a reaccionar, ¿verdad? Porque él quiere perder un electrón y él quiere ganar un electrón. ¿Sí lo estamos viendo, verdad? Entonces, los más reactivos son los que están a la derecha y los que están a la izquierda. ¿Significa que los del centro no reaccionan? No, sí reaccionan. Sí reaccionan, pero la reactividad, ¿verdad? El carácter metálico, ¿verdad? Va haciendo, por ejemplo, si yo me muevo en este sentido, estos metales son más reactivos, ¿verdad? Y estos que están aquí son los no metales más reactivos. Si me voy moviendo, ¿verdad? Si observan casi que en el centro está el níquel, el paladio y el platino, esos metales casi no reaccionan, ¿verdad? Porque el carácter metálico y no metálico va disminuyendo en esos sentidos. Muy bien. Más o menos ya vimos lo que son las propiedades, ¿verdad? Las propiedades de la tabla periódica. Y vamos a, en la próxima parte de la clase, ¿verdad? Nosotros vamos a ver cómo nosotros podemos deducir. Es decir, por ejemplo, si vieron en la tabla periódica, nosotros en la clase, en la clase anterior vimos que la tabla periódica está dividida por las filas. ¿Cómo se llaman las filas? ¿Cómo se llaman las filas? ¿Cómo se llaman las filas? Periodos. ¿Cómo se llaman las columnas? Grupos o familias. Grupos o familias, ¿verdad? Grupos o familias. ¿Cuántos periodos hay? 7. 7, muy bien, muy bien. ¿Cuántos grupos? 18 creo que eran. 18 si los numeramos en la actualidad del 1 al 18, ¿verdad? Pero en la nomenclatura anterior también eran 8. 8 periodos, perdón, 8 grupos que se llamaban 8A y tenemos los siguientes 8 que son los que están determinados con las letras B, ¿verdad? Eso nos va a servir ahorita. ¿Por qué necesitamos saber eso? Y necesitamos repasar lo que es la configuración electrónica. ¿Se acuerdan el método de la lluvia con la flechita, verdad? Para saber los electrones. Eso lo vamos a repasar en la próxima parte. Para hacer la configuración electrónica de los números atómicos y a través del resultado que obtengamos, entonces decir en qué grupo, en qué periodo se encuentra ese elemento. Y además, si tengo varios números atómicos, decir entonces quién puede ser el de mayor número atómico o el de menor número radioatómico, electronegatividad, dependiendo de las propiedades que nos estén pidiendo, ¿verdad? Podemos predecir eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Ok. Mister, lo del radio iónico, cuando que perdía un electrón se hacía más chiquito, ¿verdad? Correcto, así es. Y cuando ganas electrones se hace más grande. Recuerda que los electrones son como las nubes que van envolviendo el núcleo, ¿verdad? Si tengo menos electrones, ese radio se va haciendo más pequeño. Pero si tengo más electrones, la nube electrónica va creciendo y por lo tanto el radio iónico es más grande. Bueno, una pregunta. ¿Ustedes tienen en físico su tabla periódica o la tienen en la computadora? Computadora. ¿Ah? En computadora. La Yo tengo físico. Bueno, ya vi que Vanessa la tiene en físico. Bueno, para la próxima parte, por favor, tienen a la mano la tabla periódica, virtual o en papel, pero la tienen a la mano para hacer el trabajo que vamos a hacer con los ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Bueno, vayan a darse una vueltica y a las 8:05 les vuelvo a llamar. Cuídense. Las cámaras. Gracias.
Campuzano, cambiaste de lugar. Interesante. Muy bien. Ángel, ¿qué pasó en la primera sesión? Ay, qué bueno. Yo también me quiero quedar dormido. Si me quedo dormido yo, mira, me ahorcan, ¿verdad? Me reclaman. Ah, pero ustedes sí se pueden quedar dormidos. Muy bonito. Hola, Tiffany, ¿cómo estás? Buenos días, mister. Ya sé que no te quedaste dormida. Estabas peleando con tu computadora allí. Muy bien. Bueno, vamos entonces con los ejercicios que vamos a hacer, ¿verdad? La parte práctica de esta situación. A ver, vamos a tratar de que se observe lo mejor posible. Estoy tratando de rodar aquí sin que se me vaya la señal, se me vaya a salir el cable del internet, para que se vea la pizarra. Y bueno, vamos a fijar. Vamos a tratar de prestar un poquitico atención. Yo voy a fijar el video aquí, ¿verdad? En la pizarra traté de dibujar la silueta, ¿verdad? La silueta de la tabla periódica con algunas de las propiedades, con las flechas hacia dónde aumenta, ¿verdad? O disminuye. Y de este lado, ¿verdad? Que este lado que está aquí, voy a escribir lo que es la configuración, o sea, el método de la lluvia, ¿verdad? La configuración electrónica para hacer la configuración de la distribución electrónica de los números. Y entonces en la parte de abajo, aquí, más o menos, por acá, voy a empezar a hacer los ejemplos, ¿no? Entonces sí vamos a tratar de prestar atención para que, pues, nos sirva lo que vamos a hacer, ¿no? Porque el deber se trata de que les van a dar unos números atómicos, ¿verdad? Quizás creo que son los mismos de los números cuánticos, pero en este caso, ¿verdad? En este caso, además de hacer ay, Dios mío, ya voy. Además de hacer la configuración electrónica, vamos a ubicar, ¿verdad? Vamos a predecir la ubicación. Entonces tienen que prestar atención a lo que vamos a hacer, ¿verdad? Para que puedan entender cuando ustedes lo vayan a hacer. ¿Verdad? Entonces, vamos a fijar aquí el video. Ahí está, listo. Y yo me voy a colocar por acá. Entonces, primero dije que iba a escribir aquí. ¿Se ve en la pizarra, verdad? ¿Sí o no? Sí, mister. Sí, ok. Lo que pasa es que a veces como que se alumbra y no sé, la iluminación es ahí. Aquí. Entonces voy a escribir aquí. Lo primero que voy a escribir es para el instrumento que utilizamos para hacer la configuración electrónica, ¿no? Entonces tenemos aquí un S2, luego tenemos aquí 2S2, 2P6, luego tengo 3S2. ¿Alguien se recuerda de esto? 3P6, 3D10, ¿verdad? Luego tengo 4S2, 4P6, 4D10, 4F, 14. 14, muy bien. Luego viene 5, 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. ¿Hasta cuánto tengo que llegar aquí? ¿Hasta cuánto tengo que llegar? ¿Cuántas filas son? 7. 7. 3S2, 6P6, 6D10. Y luego viene aquí 7S2, 7P6, hasta ahí. Listo. ¿Verdad? Y debemos recordar, ¿verdad? Debemos recordar que esto se mueve así, de forma diagonal, ¿verdad? La flecha. Tengo la flecha, de aquí viene para acá, de aquí viene para acá, de aquí viene para acá, para ir sumando los exponentes, ¿verdad? Así. Y de aquí viene así. Muy bien. Ahí está. Este es el método de la lluvia. Entonces,
Vamos a escoger un Z, ¿verdad? Voy a escoger un Z. ¿Con qué Z les gustaría trabajar a ustedes? Díganme un Z. Un número. 8. 8. Comienzan bien fáciles. Ok, Z8. Sí, pues. Muy bien. Muy bien. Vamos al Z8 entonces. Después, entonces, cuando hagan números más difíciles, no digan que fue que el profesor lo hizo fácil. Ok. Z8. Me tratando ponga 15, que si no me tienen la culpa. Z8, culpable, Reyes. Ok. Vamos entonces con lo primero. Lo primero que hay que hacer del Z8 es la configuración electrónica. Y me voy para acá, ¿verdad? Entonces comienzo aquí. Un S2. ¿Verdad? Recuerden que solo tengo que sumar lo que está aquí arriba. Ya llevo 2. Luego aquí tengo 2 S2. 2 S2. ¿Cuántos llevo? 4. 4. ¿Cuántos me faltan? 4, ¿verdad? Si observan, vienen 2 P6, pero necesito los 6. No. Solo pondría 2. 4. 4, muy bien. Y ahí termino. En vez de colocar 2 P6, porque 6 es el total en ese subnivel, coloco 4, que son los que me hacen falta para, entonces, completar los 8. ¿Estamos listos allí, verdad? ¿Estamos claros con la configuración electrónica? ¿Sí o no? Sí. Sí, perfecto. Ahora, les van a pedir, les van a decir que digan, ¿verdad? ¿A qué periodo, ¿verdad? ¿A qué periodo y a qué grupo pertenece ese Z? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de esta configuración electrónica. Primero, vamos a observar, ¿verdad? El periodo, es decir, el periodo que son las filas, ¿no? En qué filas de la tabla periódica está ubicado, me lo va a dar el número, ¿verdad? El número más grande que tengo aquí de estos coeficientes. ¿Cuál es el número más grande? Aquí tengo 1 y tengo 2. ¿Cuál es el más grande? 2. 2. 2. Entonces, este elemento se encuentra en el periodo 2. En el periodo 2, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos tienen este número 2? De estos que están aquí, al lado. ¿Cuántos lo tienen? S y P. S y P. Ok. Significa que el grupo es la suma de estos dos, S y P. ¿Cuánto me da? 6. 6. Perfecto. 6. ¿Verdad? 6. Entonces, significa, ¿verdad? Que este elemento está en el periodo 2, grupo 6. Grupo 6. Muy bien. Entonces, vamos a ubicarnos en la tabla periódica. ¿Cuál es? A ver, periodo 2, grupo 6. Que puede ser 6A o 6B. Vario. ¿Cuál es? Oxígeno. Oxígeno. Vario. Varios. Oxígeno. Oxígeno, Z8. Vamos a ver la tabla periódica, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Ahí está la tabla periódica. Déjenme buscar la tabla que nos pueda servir. Ya voy. Ya voy. A ver, ya voy. Porque si no tenemos una tabla periódica bien hecha, ¿verdad? Entonces no nos va a servir. A ver. Necesito... A ver, 2, 1, 2, 3, 4,
5, 6. Perfecto. Ok. Vamos con esta. Copiar. Imagen. Nos vamos para acá. Ya va. Espérenme aquí que los... Ok. Vamos a compartir aquí. A ver. ¿Alguien me dijo varios? ¿Y quién más me dijo otra cosa? Oxígeno. Oxígeno. Ok. Entonces, vamos a compartir aquí, ¿verdad? Con ustedes una de las tablas que aparecen en internet, ya, porque no la tengo aquí en físico. Ok. Si observamos aquí, ¿verdad? Dijimos que estaba en el periodo 2. Aquí está 1 y 2. Y grupo 6, ¿verdad? Si observamos, este es 1 y 2, pero todo esto está vacío, ¿sí o no? ¿Sí lo estamos viendo? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí está oxígeno. ¿Y qué número dice aquí? 8. 8. Entonces es correcto, es el oxígeno. Entonces, nosotros, si observamos, ¿verdad? Si observamos en la pizarra, sin saber qué elemento era, porque a lo mejor no sabíamos que era el número atómico del oxígeno, lo podemos ubicar en la tabla periódica. Es decir, el elemento con el Z8, periodo 2, grupo 6. Esto estuvo muy sencillo porque escogimos el número 8. A ver, vamos a hacer otro número. Otro número. ¿Alguna pregunta con este? ¿Ninguna? Ok. Ninguna. Entonces, vamos a despachar otro número. Lo voy a borrar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo voy a borrar. Ok. A ver, dígame otro número. ¿Z cuánto? 28. 28. Z28. Ok. Vamos con Z28. Entonces, observamos, vamos aquí a nuestro instrumento y comenzamos. Un S2, ¿verdad? 2 S2, siguiendo la flecha, ¿verdad? Siguiendo la flecha. 2 P6, ahí llevamos ¿cuántos ya? ¿Cuántos llevamos? 6. 6. 10. 6, 8, 10. Ok. Luego viene 3S2. 3S2. Luego viene 3P6. Luego viene 3P6. Luego viene 4S2. ¿Cuánto llevo hasta ahí? 4S2. 18, creo. 18. 18. 20. 20. 20. ¿Cuántos faltan? 8. 8. Y ahora vienen 3 de 10, pero me faltan 8. ¿Qué escribo entonces? 8. Densidad de corriente que pasa 3 por de él. 8. 3 de 8. Yo no sé quién está viendo densidad de corriente por ahí. Ok. 3 de 8. Si observamos 2 y 2 son 4 y 6 son 10, 12, 18, 20, 28. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos entonces ahora a ver cuál es el periodo. ¿Cuál es el periodo? ¿Cuál es el número más grande que hay? Tres. De estos 4. 1, 2, 3, 4. 4. Muy bien. Periodo. Entonces, ¿cuál periodo va a estar? 4. Periodo 4. Periodo 4. Muy bien. Si observamos, ¿verdad? En la vez anterior, yo les dije que cuántos tenían ese número y ese nos va a dar el grupo, ¿verdad? Pero en este caso, eso es en los casos en el que termine. Es decir, si aquí terminara en 4S2, entonces está periodo 4, grupo 2. Pero después de este 4S2 está un 3 de 10. Significa que yo debo sumar el del 4 y el del último, ¿verdad? Aquí, estos dos. ¿Cuánto me da? 10. 10. 10. Me da 10. No puedo sumar los 3 antes. Es decir, si esto termina aquí, no sumo nada, solo cuento el 2.
Pero como este es el mayor, el número mayor es 4, y luego termina en uno inferior, debo sumar estos que están aquí, ¿verdad? Para completar, y me da 10. Sumo los que están después, no el que está antes, ¿verdad? Porque aquí también tenemos con 3, pero eso no se toma en cuenta. Tengo 10. Entonces, si observamos, vamos entonces a ver en la tabla periódica que les había compartido. A ver. Níquel. Aquí está. Vamos a ver, periodo 4. Periodo 4, grupo 10. A ver, aquí está, grupo 10. Listo, miren, aquí está. Número 28. Níquel. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? ¿Cómo hay que hacerlo? Muy bien, vamos a hacer un tercero. Porque todavía falta una parte del ejercicio. Vamos a hacer un tercero. El primero que hicimos era Z8. Claro, voy a escribir por aquí. Z8. Habíamos dicho que era periodo ¿qué? 4. En el Z8. Periodo Dos. ¿qué? 2, 2. Y grupo 6. 6. Muy bien. Aquí. Periodo 4, grupo 10. Vamos con un tercero, porque vamos a trabajar con esos 3 números que tengamos. Díganme un tercero, de ejemplo. Díganme. Un tercero. 36. ¿Cuánto? 36. 36. Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí sí da. Ok. Vamos a ver si otro marcador. Aquí. Z36. Ok. Muy bien. Voy a copiar exactamente este. ¿Verdad? Que tengo 28 y lo continúo, ¿sí? Ok. Tengo aquí un S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2. ¿Se observa ya? Voy. 3 de 10. ¿Hasta aquí cuántos llevo? ¿Cuántos llevo hasta allí? 10, 20. 30. ¿Cuánto? 30. 30. Muy bien, 30. Luego viene 4P6 y sería 36. Ahí está. 4P6, que sería 36. Perfecto. Vamos entonces ahora con el periodo. ¿Cuál es el periodo? 4. ¿Cuál sería el periodo? 4. 4. Muy bien. Sería 4. Sería 4 porque tenemos aquí 4 y 4. Ahora, el grupo, ¿verdad? Voy a sumar ahora desde este 4 hasta este 4. ¿Cuántos hay aquí? 8. Todo completo, con el que está en el medio. ¿Cuánto es? 18. 18. 18. Muy bien. 18. Creo que este es un gas noble. Vamos a revisar. Este es un gas noble. Vamos a ver la tabla periódica. Sí, es el argón. A ver, perfecto. Entonces No, tenemos... no, Krypton, mister, me equivoqué. Vamos a ver, ya voy. Periodo, aquí tengo. Periodo 4, grupo 18. Aquí está grupo 18, periodo 4. Me voy hasta que se una. Aquí está 36. Krypton. Muy bien. Krypton. Excelente. Bueno, esto no nos va a servir mucho para lo que queremos hacer, pero bueno, vamos a tratar de hacer el ejercicio. Ok. Ya sabemos cómo hacer entonces la ubicación, ¿verdad? La predicción de la ubicación con la configuración electrónica. ¿Tienen alguna pregunta con eso? Mister, eso de los grupos, ¿por qué tipo cuando hicimos lo del 28 y lo del 36 le sumó los 2 y los 3 últimos? Ajá, primero, aquí sumé porque el mayor es 4, ¿verdad que sí? El mayor es 4, pero después de eso todavía tengo esta configuración que es 3D8. Entonces, no puedo tomar solo esta porque todavía me sigue esta configuración, por eso le sumo. Si terminara solo en 4S2, allí lo dejo. Y no sumo nada, no puedo sumar lo que está antes, que es lo que ocurrió con el oxígeno. ¿Sí? Ahora, en el caso que está aquí, ¿verdad? Sabemos que está en el periodo 4, ¿sí o no? Según el oxígeno, yo tendría que haber sumado este y este, pero en el medio de los dos está él, y no lo puedo dejar por fuera en esa suma. Si no hubiese nada en el medio, sumo nada más los 4, los que terminan en 4, ¿sí?
Por eso lo tengo que tomar en cuenta allí. Ok. Muy bien, ahí tenemos. Ahora, les pueden hacer la siguiente pregunta, ¿verdad? Según lo que tenemos aquí. Vamos a ver la electronegatividad, ¿verdad? La electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Sin ver la tabla periódica, ¿verdad? Solamente eso. Entonces yo voy a saber aquí. Me van a preguntar cuál de los tres es más electronegativo. Entonces, periodo 4, grupo 10, ¿verdad? Entonces, periodo 4, grupo 10. Sabemos que de abajo hacia arriba, es decir, en los periodos, ¿verdad? El que está en los primeros periodos tiene mayor electronegatividad, en los mayores periodos. Entonces, estos 4, esto está en el periodo 4, pero este está en el periodo. ¿En qué periodo está ese? 2. En el 2. Entonces significa, recuerden que si aumenta de abajo hacia arriba, el más electronegativo es el que está en el periodo más pequeño. ¿Sí o no? Es el que está en el periodo más pequeño. Ahora, si nos vamos en los grupos, ¿verdad? Aumenta de derecha a izquierda. Es decir, que mientras mayor es el grupo, más electronegativo es, ¿verdad que sí? Entonces, tenemos el grupo 6, pero este grupo 6 está por aquí, ¿verdad? Supuestamente el grupo 6, el que está aquí. Y tenemos el 10 y el 18. Si observamos la tabla, ¿verdad? Que dijimos que aquí era 6, pero están todos estos que están en el medio. El más electronegativo, ¿verdad? Está más hacia la izquierda y hacia arriba. Significa que este señor que está aquí es el más electronegativo. El más electronegativo es el Z8, ¿verdad? El más electronegativo. Por ejemplo, el carácter metálico disminuye de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. ¿Cuál es el que tiene el mayor carácter metálico? Z8, Z28. No voy a tomar en cuenta el Z36 porque es un gas noble. Z28. Z28, muy bien, ¿verdad? Porque el carácter metálico disminuye así. Significa, ¿verdad? Disminuye y disminuye de abajo hacia arriba. Este está en el periodo 2 y este está en el periodo 4, ¿sí o no? Por lo tanto, este que está aquí es el que tiene mayor carácter metálico. ¿Verdad? De forma predictiva, ¿no? Entonces lo tenemos allí. Y el radio atómico, ¿verdad? Disminuye de derecha a izquierda. Disminuye de derecha a izquierda. Y aumenta y disminuye de abajo hacia arriba. ¿Quién tiene mayor radio atómico? Disminuye de derecha a izquierda, es decir, a medida que avanzan los grupos, disminuye. Y a medida que voy hacia arriba, disminuye el radio atómico. Es decir, que el que tiene mayor radio atómico está aquí y el que tiene el menor radio atómico está aquí arriba. ¿Quién tiene mayor radio atómico? Z8 o Z28. Z28. ¿Me estás preguntando o me estás diciendo? Z28, muy bien. Mayor radio atómico, ¿verdad? Mayor radio atómico, ¿verdad? Eso que está allí. De todas maneras, eso también lo podemos, Mister, no es iónico. No, atómico. En este caso solo coloqué el radio atómico. Solo coloqué el radio atómico, Vanessa. Vanessa. Sí, sí lo escuché. Okay. Muy bien. ¿Alguna pregunta con esta actividad? ¿Seguro? Mister. Una Dígame cosa la que tema. no entendí muy bien fue lo del grupo 18. Lo del grupo 18. ¿Qué no entendí de allí? Se suma de aquí.
O sea, sí, sí entendí que se suman las tres últimas, pero Se o sea, suman ¿por qué las tres? Ya voy, se suman los 3 últimos, porque si bien es cierto aquí termina en 4, ¿cuál otro tiene 4, Daniela? ¿No es este? Ajá, ajá. Entonces, no puedo obviar, ¿verdad? Si el único que fuera 4 fuera este, y está al final, no hay problema. No tengo que sumar nada. Pero, otra parte de la configuración que también está en ese nivel es este 4S. Por lo tanto, estos dos los tendría que sumar. Si no estuviese nada en el medio, sumo esos dos y me da 8, ¿verdad? Pero en el medio de los dos, tengo esta parte, que es el 3 de 10. Este Ya, tres y si no estuviera el 4 que está antes del 3. si O no sea, tuviese solo se 4, suman los dos últimos. si no tuviese este 4 y termina en 4, no tengo que sumar el 3. Me quedo entonces con este número que es 6, solamente. Solo porque hay otro 4. Solo porque hay otro 4, sí, exactamente. Ah, ok, ok. Y aquí se suma, porque bien es cierto que es el 4, pero después del 4 tengo esto, no lo puedo dejar ahí solo, por eso lo sumo. Si estuviese solo aquí, sí, no tengo que sumarlo con nadie. Ok, gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a revisar la actividad de la plataforma, para que la tengamos en cuenta, la que tenemos esta semana. A ver, ya voy. Aquí, perfecto. Listo. Aquí. Muy bien. Aquí tenemos, ¿verdad? La actividad que es el tema, la tabla periódica segunda parte, ¿verdad? Tenemos esta imagen con el radio atómico, el carácter metálico. Tenemos el material que revisamos ahorita. Esta fue la presentación de Prezi que trabajamos la clase pasada, que tomamos de internet, pero también están allí las propiedades periódicas. Tenemos una actividad, ¿verdad? Online que va a ser enviada al correo como está allí, y esta sería la del deber, ¿no? Que dice, realiza la configuración electrónica de los siguientes números atómicos y prediga su ubicación en la tabla periódica. Además, ordénelos de forma creciente de acuerdo a su radio atómico, su carácter metálico, su electronegatividad. Tengo Z6, Z10, Z25, Z48 y Z86. Entonces, hago la configuración, los ubico, según la configuración electrónica, digo el grupo y el periodo, y luego, ¿verdad? De acuerdo a eso, los voy a ordenar de forma creciente, es decir, desde el menor al mayor. El menor radioatómico al mayor. Yo voy a decir, por ejemplo, Z10, Z6, Z25, Z48, Z86. Mayor radioatómico. Carácter metálico, desde el de que tenga mayor carácter metálico al que tenga menor carácter metálico. Y electronegatividad, desde el más electronegativo hasta el menos electronegativo. Perdón, es de forma creciente, desde el menos electronegativo hasta el más electronegativo. Eso es lo que hay que hacer en esta actividad. Y bueno, obviamente sus documentos los suben y comparten el enlace en la plataforma. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que resaltar? ¿Algo que les haya parecido interesante? ¿Nada? Me parece muy bien. Bueno, ¿revisaron el documento que les envió su tutor la semana pasada, el día miércoles? ¿De la guía del portafolio? ¿La revisaron? Yes, of course. Bueno, eso espero. ¿Cómo va eso? ¿Bien? ¿Sí? Matthew, por favor, me encanta ese dedo, pero hacia arriba, no hacia abajo. Ok. ¿Todo bien, Malena? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver qué escribieron aquí. ¿Partes de qué no entendiste, Matthew? ¿No entendí? ¿Yo? ¿La escritura que me mandaste? De la clase, pero ahí hago. Bueno, pueden preguntar. Hay personas que escriben para preguntar. Obvio, antes del deber. No es que van a decir el día que hay que entregar el deber, el día máximo. Ah, bueno, hoy estamos a 7, ¿verdad? Entonces hoy es lunes, martes, miércoles. El jueves 10 es la entrega del deber máximo a las 23. Nos van a esperar ese día para preguntar.
Pueden preguntar ante cualquier duda que se les surja, ¿verdad? A la hora de hacer las configuraciones electrónicas, no hay problema, ¿verdad? Eso es importante que lo aprendamos. Porque poco a poco se van a ir sumando cosas. Después de la configuración, en nuestras próximas clases vamos a empezar a predecir quiénes se van a unir con quién, es decir, los tipos de enlace. Y además de eso, vamos a saber determinar lo que son las valencias y los estados de oxidación de los elementos. Entonces, poco a poco nos vamos a ir adentrando ya a chemistry de forma profunda. Bueno, si no tienen más nada que decir, nada que agregar, ¿todo bien, Peter. seguro? Dime, Matthew. Peter, para el portafolio, las actividades del primer parcial y segundo parcial, que teníamos que tomarle captura, ¿verdad? Y ponerlas en el portafolio. ¿Leíste la guía de química? Y algunas, sí. Básicamente son las tareas. No tiene nada adicional. Ok. Por eso. No es que se van a poner a hacer desde el primer tema, vueltos locos, no sé, a leer la enciclopedia. Para eso se les mandó la guía. Bueno, por lo menos en mi caso, no sé en las otras asignaturas. ¿Alguien más quiere decir algo, acotar algo? Hacer resumen de cada clase, ¿verdad? ¿Cuándo? Para el portafolio de química y biología. Creo que es ¿En qué todos. parcial? En todos. No, creo que el primero El son las segundo. tareas, ¿verdad? En el primero, solo las tareas, ¿verdad? En el segundo, en algunos temas les puse organizador, ¿verdad? Y en el Solo, dígame. solo lo que puso organizador ahí va resumen, ¿verdad? Solo en los que lo puse, exacto. No es que van a hacer un trabajo. Ahora, si ya tienen trabajo hecho, que lo pueden adicionar, válido, ¿verdad? Lo que sí no puede haber es menos cosas de lo que dice la guía. Pueden haber más cosas, es decir, yo puedo agregar cosas de mi criterio, pero no pueden haber menos, obviamente, ¿verdad? Porque lo que está en la guía es como lo mínimo que hay que tener en el portafolio. No sé si me entienden, ¿sí? Entonces, igual en el tercer parcial, igual, los temas que los requieran, que hagan su producción, en el caso de yo me manejo mejor con los organizadores, ahí está escrito cuáles son los que los necesitan, ¿sí? Ahí está escrito. Seguían por allí, sin ningún problema. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Más nada. Recuerdan las 5 personas, por favor, que faltan por ponerse al día con la tarea número 2, ¿verdad? Porque a partir de hoy corre la tarea número 3. Muy bien. Bueno, eso es todo por hoy, chicos. Me alegra haberlos visto. Nos vemos el jueves en biología. Cuídense. Nos vemos. Bye. Chao.